Buenos días. Hoy para compartir con ustedes en un tema que me inquieta y tiene que ver con la pregunta ¿cuándo la humanidad perdió el rumbo? Bien, tengo unas hipótesis al respecto. La primera, cuando aceptamos que podrían haber reyes, sacerdotes, servidores, siervos o esclavos. Ha sido tan fuerte la incidencia de la religión en este campo que aún ni la misma venida de Cristo para los que somos cristianos sirvió para acabar con este flagelo, con este modus vivendi. Jesús dice, ahora el templo es el cuerpo de cada quien, hay que cuidarlo, eh, no vive la vida como un rey desde la perspectiva que se creó la humanidad, no tiene la opulencia ni la riqueza material que se concibe para poder determinar que una persona es rica. Dijo que había que compartir en igualdad con los semejantes, pero ni aún esa parte filosófica, esa manera de pensar en medio de la corriente religiosa tiene preponderancia. Es decir, los preceptos reales que nos marcó Jesús no son promulgados ni impuestos por las prácticas o las prédicas religiosas. O sea, cobran sentido otras cosas. Si desde lo religioso, que es lo que ha mantenido al ser humano en esta condición, pues no se ha podido eh, poner por encima de todas las cosas que se cree que somos hijos de un mismo Dios con los mismos derechos, y eso no es el tema central de la religión. Si eso fuese el tema central de las prédicas religiosas, entonces nosotros tendríamos otro sistema político con otra visión de las relaciones del ser humano y de los beneficios que esto pudiera obtener. Entonces, creo firmemente que la religión ha sido utilizada para condenar a gran parte de la humanidad que, que eso sí, tiene unos valores respecto del humano muy por encima de aquellos que tal vez han logrado amasar grandes fortunas. Por ejemplo, los valores que profesa la gente que tiene dinero son el orgullo, la templanza, si pudiera considerarse que el orgullo es un valor, el orgullo, la nobleza, creerse noble, la templanza, la toma de decisiones en favor de sus necesidades por encima aún de la vida humana. Entonces ellos se han impuesto, porque los que trabajamos o hemos sido trabajadores mantenemos otro nivel, digámoslo así, de consideración de valores más importantes. Entonces le damos mucho valor a la honestidad, a la amabilidad. Entonces tratamos de ser muy sociables, tratamos de ser solidarios. Entonces esos valores de alguna manera se contraponen con la acumulación de riqueza. Entonces ese es un primer aspecto que yo quiero llamar a los religiosos dentro de las iglesias. Hay personas formadas, o sea, hay personas que han estudiado y desafortunadamente en la mayoría de los casos caen en la práctica religiosa y en la promulgación de ciertas, eh, de ciertas oraciones, frases o pensamientos que cuando se le hace un análisis minucioso y a fondo quedan sin pesos. Como por ejemplo decir que los hombres de Dios no deben participar en política, que la religión y la política no tienen que ver, cuando al contrario la religión ha determinado en gran medida el camino político de los países. Sin embargo, para un ejemplo, Dios sí tiene, Dios en ese ámbito religioso
Dios tiene respuesta para lo político y tiene respuesta para lo, digamos, espiritual. Es el caso, digamos, David fue rey, pero Samuel era sacerdote. Y entonces habría respuesta para eso. Pero bueno, Jesús más adelante nos habla y filosofa mucho respecto de la condición del ser humano y de la necesidad de volver a esa concepción divina de ser humano que dista de todo lo que hoy vivimos. Ese sería un primer aspecto. El otro aspecto que tiene que ver se liga con eso, pero tiene que ver con la imposición del capitalismo salvaje. Esa imposición del capitalismo nos lleva es la segunda fase, o sea, es la que de pronto sostiene aquello de los reyes, sacerdotes y de los siervos y los empleados, esclavos, servidores, etc. Porque esa teoría económica, esos principios económicos llevan a negar al otro la posibilidad de desarrollo. O sea, pareciera que se le está dando la posibilidad, pero en realidad no es así. Entonces, se ha venido creando una cultura en relación a las profesiones. La gente no estudia, no se prepara para lo vocacional, sino para lo que dé dinero o para resolver un problema laboral. Así entonces tenemos, por ejemplo, en la medicina, en el campo científico, a gente que se prepara para obtener dinero, pero no para contribuir con la especie humana. Entonces, tenemos docentes, por ejemplo, que han solucionado un problema laboral, que era su problema particular, pero no logran satisfacer las necesidades educativas, o no logramos satisfacer las necesidades educativas de una sociedad que lo requiere. Porque nuestra primera preocupación, o la primera preocupación entonces, es la del empleo, más no la de contribuir socialmente. Lo mismo pasa en el campo de la medicina. O sea, la gente estudia medicina porque cree que los médicos ganan más y no porque han de resolver problemas de la salud. Lo mismo pasa con los investigadores en el campo de la ciencia y tiene que ver con mucho, digo yo, con esto del coronavirus. Y entonces prima la venta de la vacuna y la generación de cualquier, digamos, virus o bacteria que enferme a la raza humana y que la puedan controlar en un tiempo específico, porque el negocio no es que se muera la gente, el negocio es que la gente esté enferma y puedan adquirir los gobiernos lo que se requiere, y eso se enriquece a esta gente. Entonces, esa pérdida de empleo, de capacidad de emplear a la gente, de darle trabajo, oportunidades de desarrollo, de crecimiento personal, es una necesidad del capitalismo, porque en la medida en que la gente no encuentre trabajo, se convierte en caldo de cultivo para sus propias necesidades, las necesidades de someter al otro. Entonces es necesario caminar hacia un sistema que permita que el Estado priorice la vida, las necesidades de las personas, de modo que cada quien tenga o crea que puede tener la posibilidad de emplearse o de desarrollar su vida en aquello que le gusta hacer. Ese es un problema grande que tenemos, y por eso la humanidad hoy se encuentra en este deterioro, pudiéramos decirlo así. Entonces, esos dos primeros aspectos se relacionan y guardan estrecha relación. Hay un tercer aspecto que tendría que ver con, y se liga con los otros, con los medios de comunicación y el papel que estos juegan en la sociedad. Yo hoy creo y estoy seguro, estoy convencido que los medios de comunicación, las redes sociales, tienen una mayor influencia sobre las personas que la misma escuela. La escuela permitió, la escuela universal, no estamos ni hablando de la de Cartagena, ni la de Pueblito, ni la de la vereda, ni la no. Es un problema a nivel mundial, porque el capitalismo, como dijimos en el momento anterior, se enseñoreó, y la necesidad que le impartió a la humanidad de vivir en la búsqueda de un trabajo, una ocupación que le permita subsistir,
desenfocó y derivó en todas estas problemáticas que estamos hoy abordando. Entonces, esos tres aspectos están muy ligados y estamos llamando entonces a encontrar un camino. No puedo decirlo de otra manera. A algunos no les gustará, otros considerarán que es bueno, pero miren, o sea, es hasta tonto encontrar gente que no tiene nada, o sea, gente que no tiene una casa, diciendo que tiene miedo del socialismo porque el socialismo quita casa, y que tiene miedo del comunismo porque es que el comunismo quita casa y quita carro, pero no tienen donde vivir. O sea, la gente defiende aquello que le maltrata y que está en su contra. Entonces es necesario, compañeros y compañeras, seguir en la búsqueda de un camino que nos lleve a encontrar no servidores de gremiales, sino políticos. Eso derivó políticamente, valga la redundancia, en que, por ejemplo, no se, o sea, hay quienes necesitan ser presidentes, porque necesitan favorecer a ciertos gremios, pero hay quienes desean ser presidentes, alcaldes, gobernadores, ediles, presidentes de junta de acción comunal. Hay quienes desean porque quieren hacer el bien, o sea, lo desean, no lo necesitan. Hay que saber distinguir entre quienes tienen la necesidad de serlo para mantener unos privilegios y quienes en realidad desean serlo para poder servir a los demás y buscar caminos que hagan que aflore eso que nosotros llamamos lo humano. Es posible que me hayan quedado muchas cosas por conversar de este tema y respecto a esto, pero bueno, seguiremos abordándolo en el ánimo de construir una mejor persona humana. Muchas gracias.